Hola amigos de YouTube, aquí les traigo la 10ª parte de Izuku el villano número 1, cabe resaltar que esta historia no es mía, es de Dragon Age Blue. En la descripción les dejaré el link de la historia. También les recuerdo que tengo un canal secundario, en la descripción les dejaré el link. Eso es todo, comencemos. Shouto vio como la sangre del héroe número 1 empapaba su hielo en oscuro tono rojo, su boca se abrió de par en par cuando el shock se apoderó de sus sentidos. Él había apuñalado a All Might en el pecho. El héroe rubio arrojó gran vapor de su cuerpo, volviendo lentamente a su verdadero ser, delgado y débil. Joven Todoroki, no repitas tus errores, dijo el héroe número 1 tosiendo bastante sangre por causa de la herida y su destransformación, aprende a amarte y a comprenderte a ti mismo, eres fuerte, pero tu corazón está vacío, continuó hablando el gran héroe mientras las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Shouto, usa tus poderes para proteger joven Todoroki, no te rindas a la oscuridad. En ese momento All Might se desplomó en su propio charco de sangre con el hielo derretido de Shouto que estaban pegado en su pecho. El villano frente a él tenía una sonrisa malvada. Ni siquiera lo toque, dijo Tomura, tú lo mataste, tú mismo, Midoriya tiene la maldita completa razón, tienes la mejor condición de ser un villano que un estúpido héroe. Los héroes intentaron ayudar a las personas inconscientes y a los demás a dirigirse hacia el líder de los villanos. Un remolino oscuro apareció en el aire y el villano entró en él justo antes de que Midnight pudiera dormirlo, pero no solo se fue sin más, sino que se estaba riendo bajo su máscara y sus ojos eran traviesos mientras miraban a Shouto. Todo fue borroso, Shouto miró sus manos ahora temblando, su mente se detuvo en el pasado cuando era más joven y mucho más inocente. Flashback. Es fuerte, tiene las peculiaridades de usted y su esposa combinados, aunque debo decir que él no podría controlar tanto su Kirk hasta que llegue a los 10 o tal vez incluso a los 14 años de edad, decía el médico mientras que el pequeño Shouto de 4 años parecía sorprendido y feliz, aunque su padre solo se veía contento, también desprendía un poco de decepción. De 10 a 14 años, ¿por qué él no puede usar ambos poderes a la vez?, preguntó en Endeavor serio. El médico miró hacia abajo al pequeño Shouto, porque él podría causar un gran daño a cualquier persona, el poseer dos peculiaridades en un cuerpo pequeño podría tomar algunos riesgos, sin mencionar que su cuerpo podría no manejar su poder correctamente, aún escuchando eso el pequeño Shouto parecía determinado, dándole a su padre una amplia sonrisa. Al terminar la revisión, caminando hacia afuera del hospital se detuvieron ya que un médico llamó a Endeavor. En la sala de espera se vio a un niño de pelo verde de su edad con pecas y ojos muy abiertos y enfocados en la nada. El niño solo se quedó ahí sentado sin emoción a nada. El pequeño Shouto lo vio con curiosidad y se dirigió hacia él y se sentó a su lado mientras el héroe número 2 hablaba con el médico. ¿Cuál es tu peculiaridad?, preguntó el pequeño Shouto al peliverde que se sacudió de la sorpresa para luego formar una tierna sonrisa inquietante en sus labios con sus ojos bien abiertos de forma hipnotizante. Yo soy un Kirkles, dijo de forma divertida ensanchando aún más su sonrisa. Shouto frunció su ceño ante el niño y se acordó de que su padre siempre dijo que la gente sin capricho son cobardes y débiles que se esconden debajo de las alas de los héroes. Entonces eres débil, dijo simplemente y notó una risita en el peliverde. Quién sabe, tal vez cuando sea un villano te demuestre que no lo soy, mencionó riendo entre dientes para volver a mirar a la nada como si fuera lo más interesante del mundo. Shouto no entendía la lógica del niño ni el entusiasmo que tenía en su mirada, aunque le daba algo de escalofríos. No hables con alguien como él, dijo su padre Endeavor mientras se acercaba a él, que no ves que el niño simplemente está roto al darse cuenta que es un Kirkles, gruñó su padre al ver al peliverde que parecía una estatua con sus ojos verdes sin vida. Eso hizo fruncir el ceño en el pequeño Shouto al saber que no debía juntarse con el niño porque su padre así lo decía. No debes caer en su nivel Shouto, el que tiene poder siempre va a ir a la cima y tú con tu poder vas a alcanzar el pináculo de lo más alto que yo no soy capaz de alcanzar, decía y Shouto asintió mientras tomaba la mano de su padre. Él estaba decidido y haría que su padre esté orgulloso, o eso es lo que él pensaba ya que no sabía en qué se iba a convertir por no decir que fue entrenado hasta desfallecer mientras era aislado de todo incluso de sus hermanos.
Siendo un chico de 5 años de edad, el pequeño Shouto tratado como un adulto, hasta hizo que él se distanciara de los otros niños, se sintió diferente y más con la falta de actividades sociales, sus emociones estaban poco desarrolladas, encerrando sus sentimientos en su interior. Un día su madre se enfadó de repente, tal vez ella estaba enferma de esta casa y no podía aguantarlo más, tal vez era él. Shouto estaba preocupado, pero cuando se trataba de consolar a su madre hacía lo posible hasta que un día, en el lado izquierdo de su rostro, el pequeño Shouto había sido quemado con agua caliente que marcó su rostro de por vida, el rostro enojado de su madre y sus temerosos ojos aún llenaban su cabeza. Monstruo, fueron las palabras dicho por ella. Él corrió lejos de casa, las manos sobre su cara, las lágrimas caían de sus ojos hasta que llegó al bosque, el pequeño Shouto quedó llorando sentado bajo un árbol hasta que alguien tocó su hombro. Ahí estaba el niño de cabello verde con pechas con su extraña e inquietante sonrisa en su rostro, él no lo recordaba, pero aún así el niño se le hacía extrañamente familiar. ¿Qué te sucedió?, preguntó el peliverde con un cuchillo en su mano que lo giraba lentamente. Él sabía que las personas que tenían cuchillos de cocina fuera de ella, eran personas malas. El peliverde se dio cuenta de que el niño estaba alarmado y un poco asustado al verlo con el cuchillo y rápidamente lo guardó detrás de su bolsillo. ¿Estás bien, niño? ¿Acaso es por la quemadura en tu cara?, preguntó el peliverde al ver un pequeño atisbo de quemadura en el ojo ya que el pequeño Shouto lo tenía tapado con su mano. Shouto no se molestó en responder, él mantuvo su mano en la quemadura de su rostro. ¿Acaso alguien te molesta?, preguntó el peliverde, pero nuevamente el pequeño Shouto no le respondió ya que aún seguía con miedo a su madre por haberle lanzado agua hirviendo en su rostro. El peliverde suspiró, yo supongo que, si simplemente no vas a hablar, simplemente voy a llamar a la policía para que ellos se hagan cargo de quien te está molestando. En eso, un escalofrío recorrió el cuerpo del pequeño Shouto y decidió hablar. Mi madre me odia, decía ignorando la sangre que goteaba en su mandíbula. Vamos a mi casa, yo tengo una madre que es muy buena conmigo, dijo el peliverde con una sonrisa. El pequeño Shouto no sabía por qué, pero estuvo de acuerdo. Ellos entraron a la pequeña casa del peliverde, o era pequeña a comparación de la casa que tenía Shouto. Él fue atendido por la amorosa y comprensible madre del peliverde, que trató sus heridas, luego les había preparado bocadillos mientras ellos veían a los héroes y villanos en internet. Me encantan los villanos, son impresionantes y geniales, exclamaba el peliverde con una gran sonrisa. Yo prefiero a los héroes, decía el pequeño Shouto con un puchero, además los héroes siempre están salvando el día. Ellos son simplemente un montón de personas que nunca hacen lo correcto ya que no matan ni castigan, son un montón de aburridos, comentó el peliverde mientras giraba en su silla de forma divertida. Shouto miró alrededor de la habitación, él notó que las paredes estaban llenas de marcas de arañazos y cortes, entonces se había dado cuenta de un conjunto de cuchillos de diferentes tamaños junto a la pila de cuadernos en la orilla. ¿Por qué amas tanto a los villanos cuando ellos siempre pierden?, preguntó sin más por pura curiosidad el pequeño Shouto. El niño peliverde detuvo el video que veía para dirigirse a él. Al igual que los héroes que tratan de perseguir sus sueños, los villanos siempre están haciendo un mejor trabajo, planifican, critican, hacen avances en sus ataques mientras que los héroes simplemente se quedan a esperar para destruir los sueños de los villanos que han trabajado muy duro para hacer sus trabajos y males. Simplemente me parece tan injusto para mí. Las palabras del peliverde se enrollaron en la pequeña mente del pequeño Shouto haciéndolo girar sus engranes de su cabeza. Y lo que más me gusta sobre ellos, es en la forma que actúan libremente y la libertad de hacer lo que quieren. Ellos hacen las cosas que quieren sin gente que los estén controlando como a los héroes, y así ellos expresan sus emociones más a través de sus acciones. Seguía alabando a los villanos el pequeño fanboy. La palabra libre sonaba también para Shouto, era debido a que siempre lo estaban bloqueando o era debido a que fue atrapado desde su interior. De pronto, la policía comenzó a llamar al hogar del peliverde, llevando a Shouto nuevamente a su casa, y ahí entraban sus hermanos preocupados por él mientras que su padre discutía con su madre. En eso, emociones comenzaron a invadirlos y llevó emociones a través de acciones, como le había contado el peliverde.
Fue entonces cuando Shouto primero sintió rabia, el grito a su madre y a su padre lanzando una ola de viento que congeló a ambos a la vez, aunque su padre se deshizo del hielo al segundo por su ardiente peculiaridad mientras estaba asombrado por su pequeña actuación. Pero notó que el poco rendimiento de sus hermanos que no toleraba su padre, él había despertado su poder, especialmente cuando se enojaba. Shouto le gustó como su padre finalmente parecía estar agradecido con él al mostrarle su poder con acciones y sin más esperar, comenzó a entrenar e hizo su mejor esfuerzo para conseguir aún más la mirada de satisfacción de su padre. Pero a diferencia de cómo consiguió usar su poder de hielo con esa emoción, ahora no parecía funcionar con su fuego como cuando usaba la liberación de hielo, así que decidió potenciar su lado que puede congelar para así al menos no decepcionar a su padre. Pero no fue así ya que su padre quería que usara su poder de fuego de igual usaba como usaba su hielo, así que su padre tenía una sorpresa para él tan pronto llegara a los 10, una muy mala sorpresa para el pequeño Shouto. Shouto apretó el puño y suspiró, estaba sentado en la oficina del director esperando el juicio de los héroes profesionales, si bien no era exactamente un juicio, parecía de alguna manera, eso parecía injusto. Él solo quería ayudar, pero sus poderes son demasiado fuertes para su propio bien, pero ¿qué demonios era ese sentimiento de satisfacción? Él había dejado inconsciente a All Might y dejó escapar al villano, para abreviar salvo al mal y atacó al héroe. Él estaba sin decir nada y comenzó a recordar. Flashback. Shouto ven conmigo ahora, dijo Endeavor con una sonrisa repugnante grabada en su rostro. Al pequeño Shouto no le gustaba esta sorpresa de cumpleaños o lo que se supone que era ya que la sonrisa de su padre hizo que su estómago se revuelque todo. ¿A dónde?, preguntó con una cara completamente neutral, haciendo que su padre solo le hiciera un gesto de que lo siguiera. Ellos fueron a la ciudad con cuidado ya que había un ataque para ir a capturar a villanos, y si Shouto estaba en lo correcto, algo malo iba a pasar. Él comenzó a sacarse el cinturón de seguridad y su padre le dio nuevamente esa sonrisa inquieta, el trago duro ante eso. Él estaba seguro de que su padre iba a probarlo, probar sus poderes, pero él no estaba mentalmente preparado no importa cuando había entrenado ya que él era débil mentalmente. No estoy seguro si esto es una buena idea padre, le dijo a su padre tratando de razonar con él. No. Tú necesitas experimentar en carne propia lo que es luchar y capturar a un villano, dijo fuertemente Endeavor. Ellos se habían detenido frente a la línea policial y se dirigieron hacia un grupo de policías cual su padre comenzó a hablar con uno diciéndole algo que Shouto no escuchaba, pero si vio como su padre lo señaló a él dándole una mala espina en eso, se oyó una explosión y la ciudad estaba en caos, las personas eran evacuadas y los villanos estaban teniendo una buena diversión destruyendo y luchando contra héroes. Para Shouto, los villanos daban miedo, esta era su primera vez viendo a los chicos malos en acción, los héroes atacaron y defendieron mientras los villanos reían y asesinaban. A medida que se acercaba la lucha, Endeavor se dirigió hacia su hijo, quédate cerca de las líneas y congela a los villanos cercanos, ordenó su padre antes de precipitarse hacia la batalla. Sin embargo, los nervios se le congelaron y no sabía qué hacer mientras el pánico comenzó a correr en todo su cuerpo. Él pensó rápidamente y se quedó quieto para hacer lo que su padre le había ordenado, permanecer cerca de la línea y utilizando su peculiaridad, detener a los villanos que intentaban escapar. Pero él no era consciente del todo y soltó un gran grito de agonía, el dolor hizo estallar sus poderes, congelando a cualquiera en un diámetro de 5 metros. El villano detrás de él ahora estaba encerrado en hielo sólido, él se miró al hombro para ver que una cuchilla con extracto morado se había incrustado en él haciendo que se tropezara hacia atrás mientras se agarraba su herida. Su mente poco a poco se volvía cada vez más difusa y su vista se duplicaba más, su aliento se hacía cada vez más corto mientras su cuerpo se debilitaba más y más, a pesar de eso, aún sentía una fuerte presencia caminar hacia él. Toma niño, el suero aún no se complementa porque su peculiaridad todavía está poco desarrollada, pero se va a sincronizar con él en unos 20 minutos, eso debería ser suficiente como para utilizarlo como un sujeto de experimento, mencionó un villano y el hombre que se acercaba a Shouto asintió. Shouto se inclinó sobre su propio hielo, su conciencia lentamente se estaba yendo y su vista casi borrosa pudo notar al hombre que estaba de pie frente a él, tenía pelo negro y una máscara con un pico además de llevar ropa negra.
Yo oí que él es el hijo de Endeavor. Pobre niño, usado como la primera víctima de nuestro suero, dijo el villano con una voz completamente fría, y Shouto ya no aguantó más desmayándose, mientras lo último que vio fue la mano del villano acercarse a él. Fin flashback. Shouto respiró hondo, no quería recordar esos días dolorosos, pero él ahora en el presente estaba lleno de desesperación. No sabía cuándo ni cómo, pero ahora estaba frente a una mesa de interrogación, sus ojos estaban fijos en su mano cuando el investigador comenzó a hablar. ¿Todo lo que has hecho es un accidente?, preguntó. De nuevo, Shouto escuchó esa pregunta, casi se rió cuando sintió un déjà vu, eso había escuchado antes, hace 4 años. Sí, todo fue un accidente, dijo nuevamente recordando. Flashback. Shouto había despertado y miró el techo blanco y por alguna razón se sentía frío. Se trató de mover, pero el tintineo en las cadenas hizo que se diera cuenta de lo que estaba pasando, él había sido secuestrado. Un nudo se atoró en su garganta mientras se movía y pateaba, obviamente no pasó nada, sus brazos y piernas estaban encadenadas a la cama, él intentó usar su peculiaridad, pero no importó cuánto lo intentara nada sucedía. El pánico lo había hecho quedarse quieto, aunque su desesperación aumentaba, se escuchó un crujido de la puerta abriéndose e intentó mirar quién era. ¿Cómo es posible que pudieran encontrar tan fácilmente al hijo de Endeavor en medio de todo ese caos?, preguntó una voz que había abierto la puerta. La información se puede comprar fácilmente y así supimos que estaría en ese lugar, estoy simplemente feliz de que nuestro plan de trabajo se haya hecho bien, dijo otra voz que se detuvo junto a la cama. Shouto miraba a los hombres a su lado con ojos llenos de horror al ver a 2 villanos. El hombre estaba con un suero morado listo para ser inyectado, mira a quién despertó, dijo la primera voz mientras el otro rió. Este chico es más fuerte de lo que parece, ahora una vez inyectado esto, sus poderes vendrán de vuelta listo, dijo el que tenía el suero. Shouto se sacudió cuando comenzó a acercar la aguja, aunque no sirvió de mucho ya que el hombre sostuvo su cabeza y comenzó a inyectarle lentamente el suero, él hizo una mueca de dolor cuando el suero comenzó a esparcirse por su sistema. Después de que los villanos comenzaron a salir de la habitación dejándolo a él lleno de desesperación, comenzó a recordar todo y quería que su padre lo salvara y lo sacara de esta terrible miseria. Llegó un día y nada pasó, excepto el dolor de inyectar esos sueros con diferentes modificaciones en su cuerpo cada 20 minutos. Shouto con unos 10 años de edad, estaba tumbado por el metal de la cama, encadenado fuertemente y torturado cada 20 minutos, utilizado como una rata de laboratorio. Su cumpleaños había terminado y nada pasó. Shouto era llevado a otro lugar luego de que lo habían inyectado y lo llevaban arrastrando hasta que lo dejó en un lugar mientras le lanzaba juguetes y le decía que no le haga más difícil su trabajo antes de cerrar la puerta fuertemente. Él se giró y cayó de rodillas al suelo, comenzó a ver la habitación para encontrar a un niño tumbado en el suelo cual lo vio extrañamente familiar, tenía cabello verde, aunque sucio y sus ojos abiertos mirando fijamente el techo con una expresión vacía y aterradora. ¿Quién eres tú?, preguntó Shouto. Izuku Midoriya, dijo el peliverde de forma aburrida. ¿A ti también te secuestraron?, preguntó Shouto caminando pesadamente hasta que se sentó en el suelo recostándose en la pared. No, dijo el peliverde sacudiendo su cabeza, me atraparon espiando todos los archivos del suero y terminé encerrado aquí esperando el juicio que dará el líder de este lugar, decía entre dientes, mientras buscaba en sus ropas negras algo y luego poner las manos en los bolsillos también buscando un arma. Shouto no reaccionó pensando que el niño era un espía del gobierno de los héroes. Parece que necesitas libertad, dijo el peliverde poniéndose de costado mirándolo fijamente. Por supuesto que quiero salir de aquí, dijo Shouto y Izuku soltó una pequeña risita. No me refiero a salir de aquí, yo hablo de ser libre mental y emocionalmente, yo puedo ver casi con claridad a tu verdadero yo encerrado, tus emociones encerradas y no el robot que eres por fuera, decía con una risita y Shouto hizo una pequeña mueca sobre eso. ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó Shouto sin mirarlo. Mi conjetura más tu falta de sentimientos, se puede decir que tienes una falta de niñez y sociabilidad, dijo simplemente Izuku. Habían pasado 3 días desde que fue secuestrado y nada había pasado todavía, lentamente él estaba perdiendo las esperanzas. Shu, que están aquí, dijo Izuku.
Shouto sentía como si él se iba a morir, ellos simplemente le pusieron otro suero y sintió su cuerpo aún más débil, como si estuviera perdiendo su peculiaridad. Se oyeron pasos arriba y luego el sonido de luchas. Shouto intentó reposarse nuevamente en el lugar que estaba, ahora esperaba ser salvado, una chispa de esperanza volvía a su pecho. Ellos esperaron durante 30 minutos, suficiente para que su peculiaridad vuelva a reponerse, pero a causa de los innumerables sueros, era aún más difícil para él, el poder controlarlo. La puerta finalmente se abrió de golpe, pero los héroes no habían entrado, sino que un villano con una pistola en mano fue el que entró. Agarró a Shouto por el antebrazo y tiró de él mientras ponía la pistola en la sien de Shouto haciéndolo tomar como rehén. Shouto daba patadas y luchaba moviéndose, pero no podía librarse. «Libera al chico», fueron las palabras de Izuku que hicieron dar vuelta al villano para que una patada en la cabeza le fuera dada. «Qué molesto al villano». «No interfieras, mocoso», dijo el villano que pateó a Izuku en el estómago y se desplomó sobre el suelo escupiendo sangre. El villano arrastró a Shouto al interior donde la lucha era constante, aun con la pistola apuntando a la cabeza. Shouto intentó utilizar su hielo, aunque el control estaba fuera de sí. Nuevamente Izuku se puso de pie. «¿Acaso crees que una simple patada es suficiente para matarme a mí?», dijo con una sonrisa en su cara y sus ojos brillaban en la oscuridad como un depredador mientras la sangre en sus dientes lo hacían ver peor. «Estás descubierto», exclamó corriendo y dando una patada directamente en la entrepierna del villano, que aulló de dolor dejándolo paralizado haciendo que Shouto se liberara. «Eres un maldito», gritó el villano que apuntó el arma a Izuku disparándole. Shouto se congeló al ver cómo la bala golpeó el estómago de Izuku, la sangre comenzó a caer mientras manchaba el suelo. En ese instante Shouto gritó un no. Pero el villano lo tomó de la boca volviéndole a apuntar. «Cierra la boca menos que quieras unirte a él». El miedo sobre la rabia y la rabia sobre el miedo llenaban a Shouto, esos fueron los sentimientos que pudo expresar. Ahí aparecieron los héroes. «No te atrevas a pasar si no quieren que el chico muera», dijo el villano con una risa maníaca. Shouto observaba fijamente a la docena de héroes alineados frente a ellos, incluso All Might estaba ahí de pie y su padre mirándolo con preocupación y al mismo tiempo avergonzado del secuestro de su hijo. «Pon la pistola en el suelo», habló All Might haciendo reír al villano. Shouto se acordó de su 10º cumpleaños, él recordaba todo el dolor que le causaron los villanos, se acordó de cómo la sangre del peliverde caía al salvarlo, su mente contemplando ya sea culpar a los villanos o a los héroes por tardar tanto. Sin embargo, más o menos culpó a su padre por encima de todo, lo odiaba, lo despreciaba más que a nadie, aquel que hizo que su 10º cumpleaños sea una tortura y todo se volvió borroso. Shouto dio un gran grito y las llamas estallaron sin fin en torno a él quemando al villano sin piedad. Primero fue el calor alucinante lo suficientemente fuerte como para derretir a cualquier persona. Entonces Shouto escuchó los gritos de agonía mientras que aumentaba aún más su ira para luego el olor a la piel quemada lo invadieran. Los cadáveres quemados y el páramo que lo rodeaba, poco a poco todo fue a su cerebro. Los eventos se desplegaban lentamente en su corazón y poco a poco su mente se rompía. Él había matado a alguien, no solo a alguien sino a cientos. A continuación, su padre estaba de pie frente a él ya que era completamente tolerable al calor. La expresión de shock y rabia en él estaban presente, luego se encogió bajo la mirada de su padre, la forma en la que se veía, estaba presionado a él. Shouto, fue la única palabra que escapó de la boca de Endeavor. All Might aterrizó en el fondo, llevando a casi 50 personas en sus brazos, de alguna manera se las había arreglado para saltar y evitar la ola de fuego. Shouto estaba en shock y traumatizado por su propio poder. Había pasado una hora y Shouto estaba ahora sentado dentro del auto de policía. Luego en la sala de interrogatorios, se podía ver a su padre y madre afuera, ninguno estaba llorando ni preocupado por él. «¿Todo lo que has hecho es un accidente?», preguntó el oficial. Él tragó y se quedó mirando sus temblorosas manos, él no sabía de qué hablaba y si su interior respondía entonces era lo mejor. «Sí, todo fue un accidente», respondió. Luego de eso, solamente esperó fuera de la estación mientras que sus padres hablaban con la policía. Shouto miraba fijamente el techo hasta que alguien se acercó a él.
Únete a nosotros Shouto Todoroki, la familiar voz dijo haciendo que él mirara y se encontrara con el supuestamente muerto Izuku, que estaba de pie con vendajes visibles en él. Ya discutimos esto cuando estábamos encerrados, ¿te acuerdas? ¿Cómo está tu mente? Shouto cerró sus ojos y suspiró, la libertad, suena realmente bien, pero no, todavía tengo que derrotar a mi padre para impresionarlo, voy a convertirme en el héroe número 1 y frotárselo a mi padre en la cara, explicó con una gran determinación haciendo que Izuku frunciera su ceño y suspirara. Bien, entonces me voy, pero algún día nuevamente te buscaré otra vez, pero si rechazas la segunda oportunidad no habrá otra, dijo con simpleza Izuku y se fue de ahí. Shouto lo vio irse y luego él se fue en sentido contrario convirtiéndose en extraños nuevamente. Suscríbanse y denle like al video.